Buenos días, siendo las 8 en punto de la mañana, les damos la bienvenida a nuestro webinar Aspectos a tener en cuenta en la nueva norma SAGLAB. El día de hoy nos acompaña Lucía Echeverry, administradora de empresas de la Universidad del Valle, especializada en sistema de control y gestión de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 12 años de experiencia laboral en las áreas de control interno, cumplimiento y gestión de riesgos. En relación con SAGLAB, ha ejecutado proyectos de implementación y capacitación en clientes como EPK, Mercadera Justo y Bueno, Huevos Santa Anita, Bodytech, Ingenio Mayagüez, entre otros. Sin más preámbulos, adelante Lucía, puedes empezar a compartir la pantalla. Gracias, Ángela. Buenos días a todos. Listo, voy a compartir. Vale, ahí lo están viendo. Sí. ¿Sí? Bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias por su participación, por acoger esta invitación que hemos decidido hacer y cuyo objetivo es mostrarles algunas generalidades o digamos lo que dentro de mi experiencia como consultora he visto que ha causado como más inquietudes con todo este nuevo tema de los cambios o de la nueva norma SAGLAB. El objetivo aquí es hablar tanto para las personas en este corto espacio, tanto hablar para las personas que ya tienen implementado un sistema SAGLAB, digamos que viene obviamente desde algunos desde el 2016, que fue cuando salió pues la primera circular y la primera norma de este tipo para el sector de supersociedades, así como para los que están obligados a partir de este año, ya con el nuevo tema de SAGLAB. Esto pues comprende obviamente muchísimos aspectos, muchísimos elementos a tener en cuenta, que serían no difíciles, sino que digamos un poco ladrilludo llegar a meterlo en un solo webinar o en una sola sección. Entonces el objetivo hoy, al menos también de mi parte, como comentaba, y de mi experiencia, es como traer los aspectos más relevantes y compartirles de pronto inquietudes que han sido resueltas en diferentes webinars y charlas que se han impartido desde que salió esta nueva norma, es decir, digamos más o menos de febrero a la fecha, y en las cuales de hecho ha participado muchas veces el superintendente de supersociedades o el superintendente delegado. Entonces, ese es el objetivo principal de esta charla. Esperamos pues poder aportar mucho valor para ustedes en relación con todo lo que este tema implica para sus organizaciones. Entonces, para comenzar, quisiera hacer un poco de una introducción en relación con los antecedentes. Nosotros hace aproximadamente un año también hicimos una charla con Alfredo López en relación con los riesgos que se habían derivado o que se estaban potencializando con todo ese fenómeno del COVID. En ese momento, eso fue en abril 6 del 2020, Gafilaf, que es el organismo pues encargado de emitir las 40 recomendaciones para todos los países a nivel pues de recomendaciones del lado de activos y financiamiento del terrorismo. Emitieron un comunicado en donde decían, mire, empresas que ya tienen sus SAGLAB, es imperativo considerar los riesgos emergentes que han resultado a causa de la situación sanitaria mundial y cerrar las puertas a que este fenómeno y también y las medidas para mitigarlo han abierto a fin de evitar que las organizaciones criminales puedan aprovecharlo y salgan fortalecidas. Entonces, ¿cuáles fueron esos riesgos o fenómenos que se pudieron identificar en ese momento hace casi un año y que de hecho pues hemos visto que se han materializado en el transcurso pues de todo el año pasado? Se anticiparon en ese momento fraudes financieros y estafas, también muy relacionado con el tema de tráfico de medicamentos falsificados y oferta de inversiones fraudulentas. Dada la alta demanda de insumos para poder manejar el problema sanitario, se prevén esquemas asociados al tráfico ilícito de mercancías relacionada con la adulteración de medicamentos e implementos médicos. Se prevé un posible repunte en delitos relacionados con corrupción, por ejemplo, ante la realidad actual de que los procedimientos de adquisición de bienes son flexibilizados, lo que supone un mayor riesgo de corrupción. Flexibilizados, ¿por qué? Pues porque obviamente ya con todo el tema de la premura, del afán y de la urgencia,
digamos que, y de hecho ha sido resultados que han salido en diferentes encuestas, el control interno se descuidó un poco, porque obviamente las empresas se enfocaron muchísimo en mantener la operación, ¿ya? Entonces, eso hizo que de pronto se descuidara en muchas ocasiones el tema del control interno, de controles, y pues obviamente esto también abrió una puerta muy grande para que se materializaran estos riesgos, pues, digamos, de integridad, de fraude y muchos otros riesgos también. Aumento sustancial de operaciones financieras remotas o no presenciales y compra de productos y servicios por medios electrónicos en línea, lo cual podría ser aprovechado por delincuentes para realizar fraudes y delitos cibernéticos. Y creo que de hecho para todos es muy claro que todo el tema de los delitos cibernéticos se dispararon casi en un 300% en relación con los que venían ocurriendo en años anteriores. El incremento de aprobaciones por excepción de realizar el negocio debido a la situación actual del mercado y con miras a no perder clientes por parte de los sujetos obligados aumenta el riesgo de abuso. Entonces, lo que mencionaba ahora también, dado el tema de la premura en mantener la operación, en obviamente garantizar la venta, la facturación, se descuidaron un poco los controles internos, así también, digamos, las excepciones en controles, obviamente ocasionando que el fraude ocupacional, que es el fraude de los empleados, se pudiera también disparar porque obviamente se aprovechan muchos de esta situación para cometer actos de fraude. Entonces, ¿todo esto para qué? Todo esto para de pronto hacer una introducción del por qué digamos, se generó esta nueva circular y del por qué fueron mucho más las empresas obligadas este año, a partir de este año, a implementar el SAGRI-LAF. Debido a todo esto que ocurrió, entonces el GAFI, el que mencionábamos ahora, hizo unas recomendaciones y prácticamente pues también con una visita que hizo en Colombia dijo, listo, tienen que potencializar esos controles que ustedes tienen a nivel país, esas políticas y reforzarlas y hacer que quede mucho más permeado toda la economía para obviamente ayudar a coadministrar este riesgo entre el sector económico, que son pues los que mueven todo el dinero, y pues el Estado. Entonces, de allí que nacen los nuevos regulados, por así decirlo, o los nuevos montos en los cuales están de pronto muchos de ustedes aquí como personas nuevas en este tema. Aquí, como vemos antes, cuando era SARCLAF, que de hecho las siglas, aquí por empezar a mencionar algunos de los cambios, era Sistema Autocontrol y Autogestión y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Ahora no solamente cambiaron pues los criterios, sino que también se cambió el nombre para SAGRI-LAF y significa, o lo que traduce es Sistema de Autogestión y Control del Riesgo Integral. Integral, ahí digamos que hubo un cambio en el tema de la I, y integral del lado activo, financiamiento del terrorismo, y también proliferación de armas de destrucción masiva. Allí digamos que también hay un cambio y es que se incluye esta tipología de riesgo de arma de destrucción masiva. He escuchado en muchas de las charlas y webinars comentarios de la gente, listo, pero ¿por qué incluyen este tipo de riesgos si, digamos, en Colombia no es como tan representativo todo el tema de las armas de destrucción masiva? Pero también fue un requerimiento de GAFI, a nivel pues de GAFI en la visita que hizo, en la última visita, en donde dijeron, tienen definitivamente ustedes también que incluir políticas para todo el tema de combatir este flagelo que se ha vuelto pues obviamente cada vez más relevante, debido pues a todo el tema de las problemáticas que se están presentando entre países o que se está potencializando. Entonces, de allí la razón por la cual fue incluido también esta tipología de riesgo que la podemos ver muy lejana, pero que realmente, por ejemplo, después del COVID, uno ya no puede considerar nada como tan lejano o tan improbable, ¿no? Creo que el COVID, de hecho, también fue un tema que nadie llegó a vislumbrar. De hecho, muy pocas compañías lo tenían dentro de sus matrices de riesgo como pandemia, porque de hecho se han hecho encuestas de listo, cuántas empresas tenían concebido este riesgo y realmente no pasaban el 20%. Entonces, después de este tema, uno dice cualquier cosa puede pasar y nada es tan lejano. Para continuar con el tema de los criterios, aquí traté como de hacer el comparativo de cuáles eran los requerimientos o los criterios de antes de diciembre del 2020, y podemos ver que bajaron significativamente los montos, es decir, obligaron a muchas más empresas a que quedaran incluidas a implementar eso. Entonces, por ejemplo, antes del sector inmobiliario y explotación de minas y canteras tenían una obligación que eran los que tuvieran ingresos a partir de 60,000 salarios mínimos legales vigentes. Ahora ya bajaron a 30,000, es decir, bajaron significativamente allí también pues la obligación para este sector.
Servicios jurídicos y servicios contables de cobranza quedaron igual, como ustedes pueden ver pues en el cuadrito de la derecha el signo de que quedaron igual. El tema de comercio de vehículos, partes y piezas no quedó incluido como tal aquí, pero no es porque no haya quedado incluido, sino que creo que se quedó en cualquier otro sector. Construcción de edificios, antes estaban en 100.000, ahora también quedó en 30.000, o sea, también bajó significativamente. Cualquier otro sector, que es donde están la mayoría de compañías que son reguladas por supersociedades, estaban en 160.000 salarios mínimos legales vigentes, es decir, las que tenían aproximadamente hasta el 2019 ingresos iguales o superiores a 132.000 millones, y a partir de este año quedaron en 40.000. Y no solamente quedó el criterio de los ingresos, sino también de los activos. Allí también hay un cambio importante y es que también se incluyó el tema de activos para cualquier otro sector. Entonces, como ustedes pueden ver, bajó de un requerimiento de 132.000 a 35.000 millones. Entonces, allí es donde quedaron obviamente ya incluidas muchísimas empresas a nivel de Colombia. Aproximadamente, si hablamos en cifras, se ha mencionado que antes estaban obligadas en ese tema de cualquier, o no en general, estaban obligadas aproximadamente 1.300 empresas. Con estos nuevos criterios quedaron obligadas casi 7.000 y pico de empresas a estar con este tema de la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Allí el mensaje, cuál es también muy importante para ustedes, muchas veces cuando uno empieza estos procesos, digamos que los comerciales en especial, pues tienen una preocupación porque lo conciben a veces como controles adicionales o requisitos adicionales y dicen, pues realmente cuando uno llega a donde el cliente eso no les va a gustar, todo el diligenciamiento de estos temas o estos nuevos requisitos, y puede ser, pues, verdad, aunque no se trata de que obviamente cuando uno diseñe estos procedimientos y mecanismos se coloquen tantas trabas, sino hacerlo obviamente muy dinámico. Pero el mensaje allí también es que, como ustedes pueden ver, también sus mismos proveedores y clientes quedaron obligados, así que esto va a ser un tema de interrelacionamiento y de intercambio de controles prácticamente y de buenas prácticas. Entonces, esto pues me parece importante mencionarlo porque sé que es una de las principales preocupaciones cuando se empiezan a implementar esto, en especial pues para las personas que están nuevas con el tema de Sagrilab. Y bueno, asimismo, aquí para ya, digamos, terminar con el tema del ámbito de aplicación, también se incluyó el tema de servicios de activos virtuales, y digamos, los criterios son a partir de en ingresos de 3.000 salarios mínimos legales vigentes y a nivel de activos 5.000 salarios mínimos, 5.000 salarios mínimos legales vigentes, perdón. Asimismo, también hay un tema de régimen de medidas mínimas, el cual no vamos a entrar a ahondar aquí porque, pues, como les digo, eso es un tema muy amplio. De pronto, en otro espacio podemos llegar a ahondar, que son las empresas que son las no financieras, y también hay unos criterios mínimos, pero como les digo, pues no va a ser como el alcance de esta charla. Entonces, esto para que vean el cambio, el por qué motivó todo este tema de que sean mucho más las empresas obligadas y también para contarles pues que obviamente son ya muchísimas más las empresas obligadas a implementar eso, por lo tanto ya se va a volver como parte del panorama y de los procesos todos estos temas. Bueno, de pronto si tienen preguntas, inquietudes hasta allí, pueden ir comentando y miramos a ver la posibilidad de hacer breaks allí pequeños. ¿Listo? Bueno, cambios más relevantes de la nueva circular. Entonces, como les comentaba, yo quise traer lo que para mí han sido como las inquietudes más importantes o las que han generado mayor, cuestionamientos en relación con qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer. Entonces, se habla de beneficiario final. De pronto, para las personas que son nuevas en Sagrilab, el tema del beneficiario final, lo que pide la norma es que se identifique el beneficiario final, ¿ya? Muchas veces nos limitamos a conocer digamos, al representante legal, al gerente. La norma dice, listo, ustedes también tienen que empezar a hacer conocimiento o tener debida diligencia, hacer un proceso de debida diligencia sobre el beneficiario final, que ¿quiénes son? Son las personas naturales que actuando individual o conjuntamente ejercen control sobre la persona jurídica en los términos del artículo 260 y siguientes del Código de Comercio. También son las personas naturales que actuando individual o conjuntamente sea titular directa o indirectamente del 5% y o se beneficie el 5% o más de los rendimientos, utilidades o activos. Aquí hay algo muy importante por mencionar y es que anteriormente la norma mencionaba un porcentaje del 25% y aquí ya bajó al 5%.
lo cual significa pues que también está siendo un poco más restrictiva, bajó muchísimo más ese nivel pues de conocimiento del beneficiario final. Y cuando no se identifique alguna persona natural, en los numerales 1 y 2, la persona natural que ostente el cargo del representante legal. ¿Listo? Entonces, primer cambio, pues que bajó del 25 al 5%. Digamos que, ¿qué pasa con los que de pronto traían SARLAF y han preguntado eso? Listo, nos toca hacer ahorita debida diligencia para los que antes habíamos identificado apenas desde el 25%, pues sí, porque claramente son, digamos, contrapartes que ya están vinculadas. Entonces, no significa que queden exentas de este tipo de controles y de medidas. La recomendación allí es que por medio, digamos, de una programación obviamente así en el tiempo, ustedes empiecen a hacer actualización de esa información, actualización de sus clientes, de sus proveedores, en relación con el tema del beneficiario final y la estructura pues, de la persona jurídica. ¿Listo? Consideraciones a tener en cuenta. Esto es algo que no dice la norma, pero que lo escuché en varias de las charlas que, como les comentaba, ha participado las super sociedades. Primero, y son tips muy importantes para que tengan en cuenta. Cuando exista restricción en la entrega de información por parte de las empresas en cuanto al beneficiario final por considerarse confidencial, se recomienda incluir en las políticas SAGRI-LAF los criterios bajo los cuales se va a efectuar el conocimiento del beneficiario final, ojalá demostrables y que correspondan a contrapartes de menor riesgo. Es decir, este ha sido un tema siempre, digamos, algo en el tema de los SAGRI-LAF, y es que hay empresas que se reservan, digamos, el derecho, hacen derecho del tema de ser la sociedad anónima, este tema del velo que tienen allí para no revelar esta información. Entonces, como obviamente hay unas normas que prevalecen sobre el tema del SAGRI-LAF, lo que la superintendencia o lo que ellos han mencionado es, listo, ustedes coloquen en sus manuales que ustedes van a considerar, digamos, a las contrapartes que no provean esta información, pero sobre los cuales ustedes van a tener medidas razonables para conocer entonces mucho más su entorno o su naturaleza económica para descartar que no hayan riesgos con esa contraparte, ¿ya? Y unas medidas razonables pueden ser cuáles, listo, eso ya pues es obviamente recomendación aquí a nivel de consultor. Yo puedo llegar a decirle al representante legal o al oficial de cumplimiento de esa otra empresa, en caso de que exista oficial de cumplimiento, que por favor emita una certificación en donde diga pues que las personas, que no se puede dar a conocer esta información por razones que ellos pues allí colocan por estatutos, por sociedad anónima, etcétera, pero que certifican que estas personas no se encuentran incursas en temas de lavado de activos o financiamiento de terrorismo. Esa puede ser una opción, ¿ya? También otra opción es que, eso lo decía el superintendente, el oficial de cumplimiento haga un análisis del nivel de riesgo de esta contraparte, digamos, de por qué no puede obtener esa información, si es razonable o no, y de acuerdo al análisis que yo haga, como digamos hay mucha preocupación también de que a veces quede la responsabilidad como solo para el oficial de cumplimiento, lo que yo puedo hacer como oficial de cumplimiento es escalar una decisión o un análisis a la junta directiva, máximo órgano social, para que haya como una decisión solidaria en relación con mantener o no la vinculación pues comercial o contractual con esa contraparte, a pesar de de que ellos no revelen pues esta información de los beneficiarios finales. Ese es otro tip allí súper importante, como les digo, no está en la norma, pero que se ha escuchado a nivel pues, de las charlas en las que hemos participado. Otro tip súper importante es que cuando un cliente es cotizante en bolsa de Estados Unidos y no entrega información del beneficiario final, dado que es un holding de muchas empresas, tener en cuenta la nota interpretativa de la recomendación 10 de Gafi. ¿Y qué dice esa nota interpretativa? Cuando el cliente o propietario de la participación mayoritaria es una sociedad mercantil cotizada en una bolsa y está sujeta a requisitos sobre la revelación, ya sea por normas de la bolsa o producto de la ley o medios coercitivos, que imponen requerimientos en cuanto a asegurar una transparencia adecuada al beneficiario final, o se trata de una filial de propiedad mayoritaria de una sociedad mercantil como esta, no es necesario identificar y verificar la identidad de ningún accionista o beneficiario final de dichas sociedades mercantiles. Entonces, por así decirlo, estas empresas que cotizan en bolsa tienen, por así decirlo, ese derecho o esa excepción
para ser revelado el tema de los beneficiarios finales. Pero entonces definitivamente ustedes tienen que constatar que es una empresa que cotiza en bolsa y que por lo tanto van a ser exceptuados de este conocimiento del beneficiario final y dejarlo tal cual plasmado en sus manuales de riesgo y en sus políticas de riesgo de desarrollar. ¿Listo? Bueno, voy a continuar, no sé si hayan preguntas hasta allí. Otro cambio relevante en mi criterio, el tema de la debida diligencia. La debida diligencia, pues, digamos que traduciendo así en palabras, a grosso modo significa conocimiento del cliente, ¿cierto? O conocimiento de la contraparte, pues porque también obviamente incluimos las otras contrapartes. Esta nueva norma establece también el tema de debida diligencia intensificada. Entonces, la debida diligencia normalmente estaba compuesta por la adopción de identificación del beneficiario final, que es lo que acabamos de mencionar, medidas razonables para el conocimiento de la contraparte y de las operaciones. Ahora vamos a ver cuáles pueden ser esas medidas razonables para conocer una contraparte y sus operaciones. Y el monitoreo de la relación comercial y contractual, porque digamos que el objetivo de todo este tema de la debida diligencia y el conocimiento de la contraparte no es que se quede en la etapa solamente de vinculación del cliente, sino que, digamos, hay clientes con los cuales tenemos relaciones comerciales o contractuales de largo plazo. Entonces, el objetivo es que yo también haga monitoreo sobre esas relaciones con esa contraparte y sobre, digamos, su comportamiento transaccional respecto a nosotros, ¿ya? A nosotros, pues, como compañía. Entonces, incluye también debida diligencia intensificada, que lo que dice básicamente es que es lo anterior más medidas adicionales y de mayor intensidad. Entonces hay como una filosofía allí en todo este tema del SAGRILAB y es que a mayor riesgo, pues mayor debida diligencia, ¿ya? Entonces aquí, digamos, ¿qué es lo que entra ya a jugar? Es lo que entra a jugar o entra a participar todo lo que se llama la gestión de los riesgos. Y básicamente es el tema del enfoque basado en riesgos. ¿En qué consiste? En que cuando yo identifique, como ustedes pueden ver aquí estos dos circulitos en donde están los colores riesgo bajo y riesgo alto, cuando yo identifique contrapartes de riesgo bajo, pues yo voy a ser un poco más, digamos, más tranquilo en mi relacionamiento con esa contraparte y no voy a aplicar tantos controles como los que sí debería aplicar con las contrapartes que de pronto tienen un riesgo más alto o más crítico. A eso yo le puedo llamar debida diligencia simplificada o debida diligencia solita, o debida diligencia normal, o debida diligencia básica. Digamos que obviamente ahí no hay, yo le puedo colocar los nombres que considere para diferenciar pues de que es una debida diligencia menor a la que yo hago con respecto a la debida diligencia intensificada, ¿ya? Entonces, lo que la norma aquí o lo que la gestión de riesgos, digamos, pretende es que yo no le dé el mismo tratamiento a todas mis contrapartes, porque pues no todas van a tener el mismo nivel de riesgo. Entonces ahí es donde entra todo el tema de tratamiento de los riesgos, que yo lo haga basado en un nivel de riesgo. Entonces la norma cada vez, digamos, que también trata de meter ese ADN y como esa filosofía a las empresas, ya el tema de la gestión basada en riesgos, en los niveles de riesgos. ¿Yo cómo establezco los niveles de riesgo de una contraparte? Por la jurisdicción en la que está ubicada. Ustedes saben que obviamente hay zonas que son mucho más peligrosas, por así decirlo, que tienen mayor presencia de grupos al margen de la ley, o digamos las zonas fronterizas en donde hay mayores posibilidades de contrabando. Entonces yo, digamos allí lo que yo empiezo a hacer es un trabajo de segmentar a mis clientes dependiendo de la jurisdicción donde estén. Otro criterio es la actividad económica. Como ustedes saben, hay productos o servicios que son más enfocados al tema de lavar dinero, ¿ya? Ejemplos, no sé, los casinos. Ejemplo, productos o empresas que venden químicos que luego puedan ser destinados para la producción o elaboración de coca. Otro ejemplo, digamos, las empresas que tienen operaciones permanentes de comercio exterior, es decir, de importación y exportación. Pues, obviamente por el tema de contrabando tienen mayor exposición. Entonces también se trata de que yo empiece a identificar cuáles son esos sectores económicos o esas actividades económicas que pueden representar mayor riesgo y empezar también a clasificar o a perfilar así a mis contrapartes. Entre otros, ¿no? Porque también obviamente pueden haber otros criterios que de hecho la misma empresa considera.
Entonces, basados en todos estos criterios, es que yo empiezo a catalogar a mis clientes o a mis contrapartes y empiezo a decir, listo, a estos yo les voy a hacer una debida diligencia simplificada y a estos una intensificada. El objetivo es que obviamente haya como una calibración de un modelo. Un ejemplo, yo escuché una vez que una sanción, un llamado de atención porque digamos que la super llegó digamos, evaluar a un cliente su sistema y tenían casi que el 99% de sus contrapartes eran de riesgo bajo. Entonces, que por eso, pues, la debida diligencia en su mayoría era simplificada. Entonces, cuando yo hablo de calibrar es, miremos bien los modelos, porque no se trata tampoco de demostrar que es que yo no quiero hacer debida diligencia intensificada y que mi modelo todo dio para que todos mis clientes fueran de riesgo bajo. Pues no es posible. Obviamente sí tienen que haber, digamos, contrapartes que representen mayor riesgo. O también que todo quede pues debidamente justificado en una política y manual y que todo salga de análisis de datos y análisis de información. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí o inquietud? Bueno, creo que no. Entonces, continuemos. Aquí voy a dar un ejemplo de cuáles son esas actividades o, digamos, maneras de yo ejercer una debida diligencia o tener conocimiento de contrapartes. Acá tengo como estos ejemplos, obviamente pueden ser más, pueden ser menos, no tienen que ser todos, son solamente ejemplos. Entonces está la consulta en listas de control, que creo que muchos de ustedes ya las conocen, que está pues todo el tema de la lista ONU, que es la vinculante para Colombia, la lista UFAC, o que es la misma lista Clinton, que es la del Tesoro de Estados Unidos. Están también las listas nacionales como Procuraduría, Contraloría, Policía, etcétera. Entonces, esa es una de las principales y de las más importantes, digamos, en un tema para conocimiento de contrapartes. Tenemos también el tema, el 2, formatos de vinculación. Digamos que muchas compañías ya lo tienen, hablando, por ejemplo, de las que están ahorita obligadas a Sagrilab, que antes no lo tenían. Muchos ya tenían formatos de vinculación. De pronto lo que hay que hacer ahora es implementar elementos enfocados a todo el tema de Sagrilab. Un ejemplo, el tema de declarar si es una persona expuesta políticamente, de que diga cuál es el cargo que ocupa en caso de que sí, el tema de declarar que los activos provienen de actividades lícitas, entonces allí hay una declaración de esa persona. Obviamente ya va a tener eso una repercusión pues penal y legal porque estoy declarando que el origen de mis fondos son lícitos. Hay otro elemento también importante allí por incluir y digamos no lo dice la norma, sino que obviamente forma parte de las prácticas que uno puede colocar también es que esa persona declare de pronto si tiene cuentas en el exterior y de pronto relacionar en qué países tiene esas cuentas o tiene operaciones, porque como ustedes saben también hay países y jurisdicciones internacionales de mayor riesgo que otras, y de esa manera yo también puedo conocer un poco más a mi contraparte. Listo, si es una contraparte que tiene operaciones en lo que es llamado paraísos fiscales, pues como colocar un poquito más de lupa allí y mirar bien la actividad económica, de pronto el por qué tiene este tipo de negocios internacionales y pues despejar, digamos, dudas allí de lo riesgoso que puede hacer. Entonces, esos formatos de vinculación, como digo, muchos de ustedes ya lo tienen, allí lo que hay que entrar a hacer de pronto es como actualizar esos elementos importantes a nivel de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los formatos de vinculación también son muy importantes que, digamos, alimenten lo que se llaman las bases de datos, porque las bases de datos son las que permiten finalmente hacer un monitoreo sobre el comportamiento de esos clientes a nivel de las transacciones, a nivel de los cambios en la información, digamos, principal, como es cambios en representante legal o cambios de socios accionistas, o dirección, todos los temas de domicilio, eso puede llegar a representar señales de alerta que yo puedo identificar si estoy haciendo un monitoreo adecuado sobre mi base de datos. Entonces también la importancia allí de que esos formatos de vinculación estén muy atados en sus sistemas de información para que alimenten las bases de datos de las contrapartes. También está el tema de análisis de información financiera, algo que también el punto 4 que se ha promovido mucho con el tema del ambiente no presencial que ha llevado el tema del COVID, es tener entrevistas de conocimiento presencial o virtual, ¿ya? Eso es también súper importante, digamos, para descartar posibles casos que también se han disparado mucho de las empresas fantasma, de las empresas fachada o las empresas de papel.
Es el poder ver que realmente hay un representante legal, que existe, en algún momento poder llegar a pedirle que les haga un recorrido por las oficinas, por las bodegas, ya para ustedes verificar que efectivamente existen esas compañías. Tenemos los estudios de seguridad, análisis de información pública, consulta en centrales de riesgo. Entonces, digamos que hay muchos mecanismos y medidas razonables para el conocimiento de contrapartes. No tienen que ser todos, solo algunos, y como lo decíamos, también basado en los niveles de riesgo. Hay controles o medidas, como podemos ver aquí, que tienen un costo que puede ser representativo. Un ejemplo, el punto 7, estudios de seguridad. Un estudio de seguridad puede ser un control que tiene un costo. Entonces yo no se lo voy a aplicar a todas mis contrapartes, sino a las que tienen mayor riesgo. O hasta yo puedo llegar a establecer las que tienen un riesgo extremo. Entonces, obviamente va a ser, digamos, va a proceder el tema de que yo invierta en un control para poder, obviamente, administrar ese riesgo tan alto que puede representar una contraparte. La decisión de las medidas, de aplicar estas medidas, deben estar alineadas con el perfil de riesgo de la organización. Es decir, yo qué tan riesgoso soy para que laven dinero con lo que yo hago, de acuerdo con mi actividad económica. Obviamente hay clientes o hay empresas que tienen mucho más, digamos que su actividad económica, como les mencionaba, son mucho más álgidas y más dadas a lavar dinero que otras. Entonces, en ese sentido, yo también debería ser más conservador que digamos lo que pueden ser otras empresas. El nivel de apetito de riesgo, nivel de aversión al riesgo, es decir, hay empresas muy conservadoras con este tema, empresas que tienen una filosofía, digamos, muy interiorizada sobre la gestión de riesgos. Hay otras que, por así decirlo, son un poco más tranquilas, más relajadas con el tema. Entonces, también depende muchísimo como de ese nivel de aversión al riesgo que tenga la gerencia o digamos, o la administración. Y también capacidades de la organización en términos económicos, humanos y tecnológicos. ¿Listo? Yo no les estoy diciendo tienen que aplicar todos estos 8 ejemplos, no en lo absoluto, son solo ejemplos. Obviamente yo empiezo a ver, listo, yo en qué momento de mi compañía estoy para gestionar los riesgos. Yo no puedo pretender pasar de un nivel 0 o 1 donde no tenía nada de gestión de riesgos a pasar de una a un nivel súper robusto y maduro. O sea, como todo esto también tiene unos niveles, un paso a paso, un proceso. Entonces, eso es lo que también se debe evaluar la compañía, en qué momento está en cuanto a la gestión de sus riesgos y de acuerdo a eso, pues ir haciendo los avances respectivos, de tal manera pues que no generen impactos significativos o también que vaya pues en contravía de un tema de costos, que sea más el costo que el mismo riesgo. Entonces, allí es lo que hay que entrar a analizar en todo lo que consiste el tema del enfoque basado en riesgos. Bueno. Allí me devuelvo, si no hay preguntas, inquietudes, continuamos. Y llegamos, digamos, también al tema del oficial de cumplimiento, que es uno de los temas que ha generado también, digamos, más inquietudes, más preguntas sobre todo este tema. Yo les voy a hablar de los principales requisitos y funciones de esta nueva norma. Primero, es una persona responsable de la auditoría y verificación del cumplimiento del SAGRILAB. Antes se hablaba más que era la persona responsable de la supervisión. Ahorita le están dando una, por así decirlo, una función de que debe ser la persona de auditar y verificar el cumplimiento del SAGRILAB. ¿Listo? Obviamente también estos cambios y esos nuevos requerimientos que ha hecho las super sociedades corresponde a que se observaron que muchas veces no eran las personas, los oficiales de cumplimiento, no eran las personas más idóneas para llevar a cabo pues este rol o para ejercer todas las funciones y que definitivamente esto tiene un carácter muy estratégico, ¿ya? Esto no es operativo y digamos las empresas lo estaban dejando a un nivel muy operativo. Entonces con esta nueva circular, digamos que lo que se hizo fue como por así decirlo, mover a las empresas a que le den el nivel que esto realmente debe tener y de allí pues que nacen todos estos requerimientos y perfiles que estamos viendo ahora. Participar activamente en los procesos de diseño, dirección e implementación del SAGRILAB, ¿ya? Digamos que obviamente el oficial de cumplimiento es como el dueño del manual SAGRILAB y asimismo es la persona encargada de saber de dónde salió cada una de las políticas y de los procedimientos que se estén diseñando. Entonces, de pronto, si ustedes, obviamente muchas empresas lo hacen pues internamente, otras deciden pues tener acompañamiento de un consultor experto, de una firma experta.
Allí la recomendación es que el oficial de cumplimiento que haya sido designado, pues acompañe todo el proceso que luego, una vez se tenga todo el manual y las políticas, como digo, él conozca de dónde salió todo y el por qué se tomaron esas políticas y esos procedimientos. El oficial de cumplimiento debe ser designado por la Junta Directiva o máximo órgano social, ¿ya? Entonces, definitivamente allí, pues, como que no hay dudas de nada. Se podrá tercerizar la función, es decir, la norma no es que diga que se tenga que tercerizar la función, no, es que se puede tercerizar la función y que ese oficial de cumplimiento que es tercerizado, pues no debe de asimismo de tener a más de 10 empresas, pues digamos, bajo su servicio como outsourcing de oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento debe presentar por lo menos una vez al año informes a la Junta o al máximo órgano social. Antes estaba que era semestralmente, ahorita como ustedes pueden ver amplió mucho más como ese plazo, o sea, en este caso fue mucho más flexible porque lo pasó de cada 6 meses a cada año, o antes, obviamente, si alguna circunstancia lo requiere. El SAGRILAF debe determinar de manera expresa el perfil, las incompatibilidades e inhabilidades, administración del conflicto de interés y las funciones específicas que se le asignen. Estar en capacidad de tomar decisiones frente a la gestión del riesgo de SAGRILAF. Como les decía, ¿por qué? Bueno, y eso siempre también lo ha dicho, de hecho, la norma anterior. El oficial de cumplimiento tiene un carácter estratégico y es una persona que toma decisiones, que debe estar en la capacidad de tomar decisiones frente, por ejemplo, a mantener o no vinculado a una contraparte, ¿ya? Obviamente, producto de un análisis previo sobre el nivel de riesgo que puede representar esa contraparte para la organización, ya sea a nivel reputacional o a nivel legal o hasta a nivel económico. Entonces, digamos que debe tener esa capacidad de decisión o al menos de llegar a la Junta a plantear una decisión y que ya la Junta allí, digamos, valide o rechace esa decisión, pero yo como oficial de cumplimiento de estar en capacidad de levantar la mano, tener ese contacto directo con la Junta y obviamente dejar el planteamiento y mi decisión sobre algún tema pues de mantener o no un relacionamiento comercial o contractual con una contraparte. Tener un título profesional, allí entre paréntesis coloco que la Super lo ha dicho mucho, está buscando la profesionalización de este cargo o de este rol, porque como les decía antes, lo estaban asignando a cualquier persona realmente, en muchos casos, no en todos, claramente no estoy generalizando, sino que obviamente se observó que muchas veces se lo dejaban a la secretaria del oficial de cumplimiento o al asistente y realmente lo estaban viendo desde un nivel muy operativo. Y acreditar experiencia mínima de 6 meses en cargos relacionados con la administración del SAGRILAF. Este punto H yo me lo traje tal cual como está en la circular y por eso coloco también con un asterisco y rojo el tema del SAGRILAF porque en una de las charlas el superintendente dijo que allí habían tenido un poco de error conceptual en el tema del SAGRILAF porque obviamente si están pidiendo experiencia, si es una nueva norma y están pidiendo 6 meses, pues ¿cómo, de dónde lo van a sacar? ¿Ya? Entonces él dijo, no, realmente lo que estamos pidiendo es que tengan experiencia en gestión de riesgos o en riesgos. ¿Listo? Entonces para que de pronto ustedes también lo tengan presente que no es un tema de SAGRILAF porque obviamente es un tema nuevo, entonces es imposible tener a alguien que sepa de SAGRILAF con un tema nuevo. Listo. Contar con conocimientos suficientes en materia de administración de riesgos, digamos que se habla mucho con el punto anterior. Tener comunicación y depender directamente de la Junta o máximo órgano social. Entonces, digamos que a nivel como de estructura organizacional del SAGRILAF o de organigrama del SAGRILAF, la idea es que se vea reflejado que ese oficial de cumplimiento le reporta directamente a la Junta Directiva. Antes, la norma decía que a la Junta Directiva y al representante legal. Ahora, ni siquiera menciona al representante legal, sino que lo deja dependiendo solamente de la Junta Directiva. Para efectos de SAGRILAF. Y no significa que en todas sus otras funciones también siga dependiendo de la Junta, no. En las otras funciones, esta persona obviamente puede seguir operando como venía funcionalmente del jefe que tenía, pero para efectos de SAGRILAF, pues debe seguir reportando a la Junta Directiva. Y no pertenecer a la administración o los órganos sociales, ni de auditoría o controles interno o externo. Entonces, esto también, digamos que han habido allí muchas inquietudes
¿Yo qué les puedo comentar? Cuando uno habla de administración, y también ha sido un entendimiento y una inquietud y algo que, una interpretación que se le ha dado, es que no puede ser, digamos, ningún gerente de primera línea o jefe de primera línea, ¿cierto? Aparte, obviamente, de lo que se conoce en el Estatuto de Comercio como parte de la administración, que es la junta directiva o el representante legal. Entonces, digamos que también en las diferentes charlas que he estado, el superintendente siempre ha mencionado que la administración es junta directiva o representante legal. Entonces se le han hecho preguntas, listo, pero puede ser entonces un jefe de área, no sé, financiero, de procesos, él dice que sí, y que lo que se debe de, digamos, de garantizar es que esa persona tenga capacidad de acción y que no haya conflicto de interés en relación con las funciones que ejecuta también normalmente. ¿Ya? Ahorita vamos a ver un tema de las líneas, del modelo de las 3 líneas, para que entendamos un poco más de pronto a lo que la super quiere llegar con este tema. No pertenecer a los órganos sociales, es decir, no ser obviamente socio de accionista, ese es oficial de cumplimiento, ni de auditoría, es decir, no ser el auditor interno, o controles interno o externo, digamos entendiéndose como el revisor fiscal, que allí pues es un tema muchísimo más claro. Yo también, sin embargo, yo digamos que con ese tema de no pertenecer a los órganos de administración, como ha generado tantas inquietudes, como les digo, yo elevé un derecho de petición hace 15 días a la super, preguntándole bien, listo, quiero que por favor me digan, yo puedo entonces nombrar, garantizando el tema de que no va a haber conflicto de interés, yo puedo nombrar al jefe de calidad, puedo nombrar al jefe jurídico, puedo nombrar al jefe de cualquier área. Digamos que ya me llegó obviamente el radicado de que me van a responder, pero no han contestado a la fecha, me hubiera gustado tener esa respuesta, pero digamos que les vamos a hacer ese regalo a las personas obviamente que estén participando en esta charla, les vamos a mandar la respuesta que me mande la super, espero pues que me la mande pronto, para que ustedes también allí tengan un soporte mucho más formal al momento de llegar a nombrar a su oficial de cumplimiento en caso de que tengan en este momento esa dificultad, ¿no? Porque hay muchos que ya han decidido tercerizarlo, digamos que allí no hay punto de discusión, no hay este problema, por así decirlo, sino que esto se está presentando más para las empresas pues, que quieren dejar nombrado a alguien internamente. ¿Listo? Bueno, allí ahorita leo una pregunta que están haciendo por el chat. Otras consideraciones, esto sí es de nosotros como consultores, como firma Alfredo López, es que este oficial de cumplimiento debe ser una persona que lidere desde la ética y el ejemplo. Obviamente esto toma un rol, como les digo, muy importante, muy estratégico, debe ser una persona muy juiciosa, una persona que inspire confianza al interior de la organización, diligente en la aplicación de controles, eso lo dice todo, tener capacidad de acción y operatividad, es decir, es una persona que realmente tenga el tiempo y la disponibilidad para, digamos, ejercer estos roles de oficial de cumplimiento, no que sea la persona más ocupada de la organización y que no le pueda parar bolas, como se habla coloquialmente, a todas las funciones de oficial de cumplimiento. Y también una recomendación es que evolucionen sus conocimientos sobre todo este tema. Entonces, que participen en cursos, en webinar. Una recomendación mía es que a nivel de LinkedIn ya existen muchísimas páginas, muchísimos grupos en donde de verdad que diariamente se comparten tips, se comparten prácticas, se comparten normas. Entonces, recomendación mía, y se lo digo como consultora para ustedes que van a ser oficiales de cumplimiento, con que le dediquen 10 minutos diarios a meterse a estas páginas que están diariamente actualizando información, créanme que van a madurar muchísimo sus conocimientos en gestión de riesgos y pues cada vez van a, digamos, a profesionalizarse mucho más en este tema de SARLAF o de SAGRILAF, que llegó para quedarse, ¿ya? Esto llegó para quedarse, esto ya es una profesión que llegó para quedarse, un área, por así decirlo, que llegó también para quedarse en las organizaciones, entonces también es como una recomendación allí, muy personal. Hay muchísima información realmente ya, de la cual ustedes pueden diariamente agarrarse, como se dice, para que vayan madurando todos sus conocimientos en este tema. Voy a leer allí la pregunta que están haciendo, vamos a ver de qué trata. No sé si tengan más también alguien que quiera hablar. Aquí, ¿cómo hago para ver la pregunta? Ángela, no sé si tú me puedas leer, por favor. Sí, sí, señora. Dice, ¿puede ser la persona encargada del control interno de la compañía? Ok, ¿y cuál es la otra pregunta? De pronto, por si también es que veo que hay dos.
No, solo hay una en el momento. Saludó y luego puso la pregunta. Ah, bueno. No, no puede ser la persona encargada del control interno porque pues allí obviamente hay un conflicto de interés, pues porque sería juez y parte, porque obviamente debe ser la persona encargada de verificar que el resto de procesos estén pues en orden, que estén cumpliendo, entonces no puede ser. Sin embargo, lo que pasa es que yo les comento así de manera muy informal lo que escuché también en una de las charlas que decía el superintendente, porque le preguntaban, superintendente, puede ser alguien que esté en el equipo de control interno, pero que no sea el jefe de control interno, y él dijo que sí, ¿ya? Él dijo sí, siempre y cuando no sea el líder de control interno o el auditor interno, sí puede formar parte del equipo de control interno. Pero como les digo, prefiero dejarles esos temas que les estoy comentando, se los vamos a compartir bien por escrito, porque pues una cosa a veces se interpreta, dicen los abogados también, pero el superintendente muchas veces dio claridad sobre temas en charlas, pero pues como no me quedó evidencia de esas charlas, pero les estoy comentando lo que él mencionaba. Entonces yo prefiero decirles, es mejor que no mencionen a alguien de control interno realmente, no por las capacidades, porque de hecho para mí personalmente, cuando me preguntan cuál es el mejor, digamos, perfil o la mejor profesión, por así decirlo, para nombrar un oficial de cumplimiento, a mí personalmente me parece que funciona muy bien con alguien que sepa de control interno, ¿ya? Me parece perfecto. No estoy diciendo que sepa de control interno, o sea, que haya tenido experiencia porque conoce de riesgos, conoce de procesos y conoce de normas. Entonces, es uno de los perfiles que me gustan para ese tema. Pero preferiría primero darle respuesta luego que se las compartamos. Y segundo, para que no tengan de pronto ustedes también problemas luego como discusiones, que se dijo que no, que sí, mejor no tengan en cuenta a la persona de control interno. Y mucho menos si es el líder de control interno, porque eso sí ya es indiscutible que no. ¿Listo? Bueno, voy a seguir con el tema de los órganos sociales responsables. Aquí tenemos más preguntas, pero tú me dices cuándo las vamos a leer. Listo. Vale, yo voy a acabar. Después de este slide, si quieres, entonces seguimos con las preguntas, porque a mí probablemente aquí puedo dar respuestas sobre todos esos temas, que es el que más ha generado allí inquietudes, el tema del oficial de cumplimiento. También digamos que uno de los cambios o ajustes o actualizaciones de la norma es que ya se da unos roles específicos a todos los órganos sociales responsables, ya, entonces ya se establecen roles de la junta directiva, del representante legal, y bueno, pues del oficial de cumplimiento, y con base, ¿para qué? Se promueve una estructura y buenas prácticas de gobierno corporativo. Bueno, aquí se establecen funciones de la Junta, máximo órgano social, representante fiscal, revisoría fiscal, auditoría interna. Se establece que tienen que tener en cuenta las incompatibilidades e inhabilidades en los diferentes órganos, y hay un punto muy importante que de pronto no lo he escuchado mucho en los webinars en los que he participado, y es que la norma hace alusión a una recomendación, y es el modelo de las 3 líneas de defensa para prevenir y controlar el riesgo del lado de activos. Este modelo de las líneas de defensa me parece buenísimo porque ayuda a ubicarnos muchísimo en cuál es de pronto el mensaje que está enviando la super en relación con volver cada vez más estratégico este rol, al punto de que de pronto más adelante, y muchas empresas ya lo tienen como un cargo, como un área, ¿listo? Entonces, bueno, para comenzar, el modelo de las 3 líneas de defensa ya no se llama el modelo de las 3 líneas de defensa, sino el modelo de las 3 líneas. Se le quitó ese tema de la palabra defensa. En septiembre del 2020, el año pasado, salió este nuevo modelo que es emitido por el Instituto de Auditores Internos. Ellos lo que dicen es, mire, este es un modelo, por así decirlo, como su nombre lo dice, es un modelo óptimo, el que recomendamos para que se gestionen mucho mejor el control interno y los riesgos en una compañía. Entonces, ¿qué dice? Deberían haber como una diferenciación de estas 3 líneas. La primera son los líderes de área, ¿ya? Los líderes de área que son quienes, estoy aquí ubicada antes del cuadrito rojo, los líderes de área son los encargados de disposición de productos o servicios a los clientes y gestión del riesgo, es decir, yo como líder financiera, jurídica, procesos, compras, etcétera, debo conocer los riesgos y gestionarlos. Entonces, yo soy la primera línea encargada, por así decirlo, de empezar a garantizar que se está gestionando los riesgos. La segunda línea es la línea de la gestión de riesgos, ¿ya? Que allí es donde estaría ubicadito el oficial de cumplimiento. Entonces, la segunda línea es experiencia, apoyo, supervisión y cuestionamiento en materias relacionadas con el riesgo. Allí con el muñequito tapé el tema de la palabra riesgo.
Y la tercera línea es la auditoría interna. La auditoría interna que le reporta, como ustedes pueden ver, directamente pues al organismo de gobierno, etcétera, que son pues todo el tema de del máximo órgano social. Entonces, ¿cuál es el objetivo con esto? Es que se empiece a diferenciar o que se empiece como a vislumbrar la importancia de establecer ese tema del oficial de cumplimiento, y no solo el oficial de cumplimiento, sino de los riesgos como una segunda línea en la organización, ¿ya? Como les digo, es un modelo y es algo a lo que yo creo que la Super quiere empezar a llevar a las organizaciones en el tema de gestión de riesgos, y que forma parte de todo esto finalmente de un modelo óptimo de gobierno corporativo. Cuando se habla de modelos son recomendaciones, no es que estén obligados ya a hacerlo, sino que es importante que lo tengan en cuenta ustedes como empresa, de cuál es este modelo óptimo que debería o que podría optimizar mucho mejor el tema de la gestión de riesgos y el tema pues, del control interno, y del por qué, digamos, se hace alusión a este modelo para el tema de garantizar todo el tema de incompatibilidades e inhabilidades. Es decir, digamos, los oficiales de cumplimiento hoy en día son muchos los administrativos y financieros, muchos son los gerentes jurídicos, muchos son los de procesos, ¿cierto? Obviamente eso no les permite moverse de manera óptima, como si existiera solamente una segunda línea enfocada al tema de la gestión de riesgos. Entonces, allí por ello, ellos dicen, tengan en cuenta el tema de las 3 líneas para todo el tema de incompatibilidades e inhabilidades. Para yo también, yo no puedo hacer óptimamente mi trabajo fiscal de cumplimiento si también estoy súper pendiente del tema de las finanzas de la organización, de las cifras, de las ventas, de las compras. Entonces, por eso ellos hacen alusión a este modelo óptimo que se busca que vayan madurándolo también las organizaciones. ¿Listo? No es que tenerlo ya, por eso se habla de una recomendación para que lo tengan en cuenta de cómo podría ser un modelo óptimo y de buenas prácticas de gobierno corporativo. Entonces, si quieres allí, Ángela, sí puedes, por favor, dictármelas o leer las preguntas que tengan. Ok, bueno, voy a tratar de leer esta, aunque nombra una circular ahí que es un poco larga, pero dice, las agencias de aduana, agentes de carga, usuarios de zona franca que no alcanza los 40.000 salarios mínimos legales vigentes indicados en la circular 100016 del 14 de diciembre del 2020, deben implementar SagriLab. No, si no alcanza, digamos que SagriLab, el criterio es que cumplan esos montos y que estén vigilados por super sociedades. Según eso, cuando me hablas de zona franca, usuario aduanero, yo creería que le sigue aplicando la circular 170 de la DIAN. Ok, la siguiente dice, buenos días, Lucía. ¿Conoces el marco de regulación por parte de Superservicios con las instrucciones para la implementación del sistema? El tema no ha sido muy claro para este sector y las supersociedades no tendrían competencia para vigilarlas. Así es, la verdad no lo conozco, de hecho no sabía que Superservicios ya está empezando a obligarlos, porque hasta hace 2 años, que de hecho estuve en un tema de una consultoría con una empresa, no sé si habla de servicios públicos, con una consultoría en una empresa pues que presta servicios de energía, no tenían esta regulación en relación pues como con lavado de activos y financiamiento del terrorismo, no. Hay más regulaciones con temas de buenas prácticas, de gobierno corporativo, pero desconozco la verdad si hay una nueva regulación para este sector. Okay. Frente a la primera pregunta dice que si un asistente de contabilidad puede ser la persona encargada del control. Sí, puede ser, porque digamos, y no es porque yo lo diga, sino porque la norma no ha dicho nada con que no lo pueda hacer. El tema es que se garantice que este asistente tenga línea directa con la junta directiva, o sea, prácticamente para efectos de SagriLab, allí no sería su jefe el contador, sino la junta directiva. Otra pregunta relacionada dice, ¿es necesario que sea profesional, es decir, un contador que tenga un título profesional? Sí, eso sí es súper claro y es de hecho el cambio en esta nueva norma, porque antes no lo decía y ahorita sí lo dice, tiene que tener un título profesional, entonces sí. Ok, dice, ¿cuál es el alcance penal del oficial de cumplimiento? Bueno, pues eso sí tiene allí un tema ya de responsabilidades penales, es decir, administrativas, también económicas, pero para colocarlo pues en un escenario así crítico, y no es por asustarlos, es sino para que entiendan la importancia
de yo cuando decido, cuando me nombran oficial de cumplimiento, de ser muy diligente, es que yo puedo llegar a ir a la cárcel, obviamente, en caso de que se llegue a comprobar una omisión, un dolo, obviamente pues hay que llegar a comprobar que realmente yo participé en toda una cadena para lavar dinero, ¿ya? Pero sí, obviamente hay una responsabilidad penal allí. Por eso hay que ser muy diligente con el tema de cumplimiento de controles, porque puede pasar lo que sea, pero cuando yo compruebo diligencia, debida diligencia y soy diligente, obviamente esa es mi mayor defensa en caso de que algo pudiera ocurrir. Ok, para quienes nos preguntan, la presentación, las memorias de la presentación sí van a quedar en YouTube y vamos a enviar la presentación a través del correo electrónico al cual se inscribieron. Listo. Por último, quiero hacer mención a algo allí y es que también para conocimiento de ustedes, el tema del programa de transparencia y ética empresarial, porque de pronto sí hemos observado que hay más desconocimiento de esto que de pronto de lo que puede haber de SAGRILAB, y es para que de pronto ustedes también lo entiendan, porque la mayoría de personas que están obligadas a SAGRILAB también están obligadas a temas de programa de ética empresarial. También hay unos criterios que son muy parecidos, por eso digo que la mayoría están obligados a esto. Si quieren también le compartimos aquí, salió la nueva resolución desde octubre del 2020 y les dio plazo hasta abril, hasta el 30 de abril de este año para, digamos, cumplir con todo lo que concierne un programa de ética empresarial. Si quieren, aquí también les vamos a mandar los criterios. Básicamente, voy a leer el principal, es que en el año calendario inmediatamente anterior hayan realizado negocios o transacciones internacionales de cualquier naturaleza, directamente o a través de un intermediario, contratista o por medio de una sociedad subordinada o de una sucursal con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado iguales o superiores individualmente o en conjunto a los 100 salarios mínimos legales vigentes, o que en el año anterior, en el año calendario inmediatamente anterior, hayan obtenido ingresos o que tengan activos totales iguales o superiores a los 40.000 salarios mínimos legales vigentes. ¿Listo? Entonces, eso también, digamos, no vamos a entrar a ahondar aquí ya porque de hecho ya el tiempo se nos acabó, pero para que lo tengan en cuenta, que de pronto no hay tanto conocimiento de esto como con el tema del SAGRILAB, y es que la mayoría de empresas que están obligadas a SAGRILAB, digamos que también están obligadas al tema del programa de ética empresarial porque los criterios son muy parecidos en el tema de los ingresos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí hacemos ¿cómo se dice? Aviso parroquial. Aquí tengo Listo. unas 3 preguntas más, ¿las alcanzamos a contestar? Dale, sí. Bueno, ok. Dice, permíteme, ¿se deben presentar el informe 50 a la superintendencia este año? Es decir, si se implementa el 31 de mayo, ¿se debe presentar este informe en junio? Sí, así es. Allí también es otro aviso parroquial. El informe 50 es para todo el tema de SAGRILAB. El informe 52, si no estoy equivocada, es para el tema del programa de ética empresarial. Mi invitación es a que entren hoy mismo a la página de Super Sociedades. Eso está, yo creo que de hecho está en la primera página, porque hay unos plazos por dígitos de verificación para que ustedes diligencien estos cuestionarios. Sin embargo, digo que se metan no porque ya se estén cumpliendo esos plazos, sino para que se informen desde ya, porque sí tengo entendido que hay plazo hasta junio para el diligenciamiento de estas encuestas. Pero les recomiendo que entren hoy mismo para que verifiquen bien su dígito de verificación, cuándo lo deben hacer y digamos que es la invitación. Pero sí, hay que presentarlo. Antes, digamos que llegaba una notificación, ¿ya? Como antes eran menos empresas, como les comentaba, entonces antes la misma Super les dirigía este correo como a los representantes legales, creo, como mire, tienen que diligenciar esta encuesta. Ahora, como son tantas, ellos ya dicen, no, ahora son ustedes los que en medio de su filosofía de autocontrol y autogestión tienen que encargarse de mirar todo lo que la Super pues está, digamos, solicitando en tema de cuestionarios. Entonces, ustedes mismos entren y ustedes mismos miren cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, etcétera. Entonces, para que también lo tengan presente, sí. Si una empresa no está obligada a SAGRILAB, ¿puede llevarlo a cabo voluntariamente? Claro que sí. De hecho, la circular lo dice. No los exime a que tengan prácticas de buen gobierno corporativo. Claro que Una sí. compañía que presenta servicios tercerizados a varias empresas de un solo sector, ¿podría a través de su dirección de control interno prestar ese servicio? Pues ahí sí me enredo un poquito en la pregunta. Yo creo que hay que entrar a mirar más en detalle esa inquietud.
¿Listo? De pronto si quiere más adelante una llamada o algo, pero no hay que entrar a mirar bien como la pregunta. Ok, listo. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos pues haber aportado allí, digamos, un poco más de lo que se puede llegar a escuchar en varios webinars, charlas, conversaciones. Ese era el objetivo, generar un impacto un poquito más allá de lo que de pronto normalmente escuchamos. Esperamos que haya sido así. Y bueno, aquí estamos obviamente súper dispuestos a escucharlos. En Alfredo López, una llamada para algún servicio que requieran acompañamiento en diseño, en capacitación, tercerización. Aquí estamos pues dispuestos para acompañarlos y ayudarlos en estos procesos. Muchas gracias, Lucía. La gente te dice que muchas gracias. Listo. Gracias a ustedes también por participar y por su asistencia y preguntas. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta luego a todos.